química del alimento forma parte de la ciencia de los alimentos. Trata de la composición, las propiedades y los cambios químicos que sufren los alimentos durante su manipulación, el procesado y almacenamiento. Su historia no está debidamente estudiada ni registrada, pero comienzos y alrededor de la década del 1800 comenzaron a haber grandes avances en la química. Se comenzaron a desarrollar técnicas de adulteración de los alimentos. Se comenzó a utilizar alimentos procesados a lo largo de la historia y se comenzaron a observar alimentos contaminados. Además, durante el almacenamiento, el procesamiento y la obtención de los alimentos, se producen diferentes tipos de reacciones químicas y biológicas que pueden alterar la calidad como por ejemplo el cambio del color, del sabor, de la textura. Y esto se debe a que se producen reacciones químicas que cambian su composición, lo alteran, debido a cambios de alteraciones referentes a la temperatura, a su pH. Por tal motivo, se intentó remediar esta situación y el uso de las adulteraciones en los alimentos mediante una nueva legislación que convirtió ilegal a la adulteración. Es así que en Argentina, el marco regulatorio que establece las normas tanto sanitarias, bromatológicas como higiénicas de los establecimientos, de los alimentos, de los aparatos, de las personas tanto jurídicas o físicas, es el Código Alimentario Argentino. Y el Instituto Nacional de Alimentos, el INAAL, es quien realiza las tareas de vigilancia, quien garantiza que se lleven a cabo aquellas aclaraciones, inquietudes que tengan las personas, atienden los reclamos y también emiten algún tipo de conflicto que se esté ocurriendo por algún tipo de alimentos que transmitan algún tipo de enfermedad. Por otro lado, el ADMAT es el organismo que colabora con la vigilancia, la normativa, con la protección de la salud humana, de manera que lleva a cabo el control y el registro de los medicamentos, de alimentos, de productos de uso doméstico, aparatos médicos, para que posean eficacia, seguridad y calidad. Y el SENASA es el organismo del Estado quien se encarga de ejecutar las políticas nacionales. Se encarga de la vigilancia, de cumplir las normas y el control de las importaciones y exportaciones. Y todo esto es porque es muy importante el estudio de los alimentos. Su importancia radica en que estas sustancias químicas, sólidos o líquidos, poseen nutrientes que son fundamentales para todos los seres vivos. En especial, la calidad de los productos son importantes porque aportan nutrientes que son fundamentales a nivel tanto orgánico como celular, para que las células y el organismo cumplan con todas las funciones vitales, para poder crecer, desarrollarnos y tener una buena salud. Los nutrientes que se encuentran en los alimentos son hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Estos cumplen con funciones energéticas, plásticas y regulatorias para obtener una mejor calidad de vida, siempre y cuando se lleve una nutrición adecuada. Vamos a comenzar con las proteínas. Como todo compuesto orgánico, está formado por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Son compuestas grandes, complejas y que cumplen funciones muy importantes para todos los seres vivos, ya sea a nivel estructural como funcional. Cumple funciones reguladoras, de transporte, de defensa, colaboran con la contracción muscular, también algunas son enzimas y otras son hormonas. Y es que las proteínas llevan a cabo muchos procesos bioquímicos. Estas están constituidas por uniones peptídicas entre aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre un grupo carboxilo de uno y un grupo amino del otro. Esto le permite a la proteína adoptar diferentes estructuras. Las proteínas tienen 4 estructuras. La estructura primaria o nativa, que es aquella estructura que está formada por la unión peptídica de aminoácidos de forma ordenada y lineal. Después se encuentra la estructura secundaria, la estructura terciaria, que ya tiene una estructura mucho más compleja, tiene forma de ovalada, como un ovillo, que está formada por las estructuras secundarias. Y por último, la estructura cuaternaria, que ya es una estructura mucho más compleja, por ejemplo, como la hemoglobina, que tiene a nivel funcional muy importante. Y esto se debe a que existen fuerzas intermoleculares que hacen que la proteína
tenga un nivel de estructura mayor. Pero hay agentes desnaturalizantes, como por ejemplo cambios de temperatura, el pH, que hacen que la proteína sufra un proceso de desnaturalización. Esto quiere decir que pierde su estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, excepto la primaria, que es la estructura nativa. Sin embargo, puede ocurrir que los agentes desnaturalizantes produzcan que se pierda la estructura primaria o nativa de la proteína. Y esto genera que se reacomoden las moléculas que conforman la proteína y surja una nueva estructura. El proceso de desnaturalización es utilizado para la preparación de ciertos alimentos, como por ejemplo en el amasado, en las espumas para obtener merengue, en los geles para obtener gelatina, en las emulsiones y, por ejemplo, en este caso, en la preparación de la mayonesa, que se produce cuando dos líquidos no se pueden mezclar, como es en el caso del agua, que está contenida en el huevo, y el aceite, que lo que genera es una dispersión de aceite en agua, y esto produce una estructura nueva, estable y cremosa. Esto se da porque gracias a la incorporación de jugo de limón que genera ese medio ácido y produce ese proceso de desnaturalización. Y por ejemplo, la manteca es una emulsión de agua en aceite, que se obtiene el contenido graso a partir de la crema de leche, que se produce por el batido de la nata. Y en este caso, ese contenido graso del que les estoy hablando corresponde a otro tipo de nutriente, que son los lípidos. Estos también son compuestos orgánicos que están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. La grasa y los aceites son lípidos simples, pero también se encuentran los lípidos complejos. Entre ellos se encuentran las lipoproteínas, los grupolipídidos y los fosfolípidos. Este grupo de nutrientes se caracteriza por ser un grupo muy complejo, que es poco soluble en agua y soluble en solventes apolares. En los alimentos son utilizados para incorporar aromas, textura, sabor, color, también micronutrientes. Permiten dar cierta estructura a los alimentos, como por ejemplo las grasas que contienen ácidos grasos, triglicéridos, tienen la capacidad de formar ciertas estructuras para cristalizarlas, de manera que esta capacidad que tienen hacen que sean utilizados como productos en las panaderías para poder ablandar las masas o también para poder dar frialdad. Asimismo, existen vitaminas liposolubles que se almacenan en el tejido graso del cuerpo, como por ejemplo la vitamina A, que se encuentra en la yema del huevo y en la carne. La vitamina D, que se encuentra en los lácteos, la vitamina E en la palta y en las nueces, y la vitamina K en los cereales. A su vez, existen vitaminas que son hidrosolubles y que no se almacenan en el cuerpo, sino que son eliminados a través de la orina, excepto la vitamina B12, que es la única que se almacena en el cuerpo, en el hígado. Todas las vitaminas son compuestos orgánicos que se encuentran en los alimentos, son nutrientes que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Y por último, vamos a hablar de los hidratos de carbono, que son compuestos orgánicos que se van a clasificar según el número de átomos de carbono, pueden tener entre 3, 4, 6 átomos de carbono, y también según la cantidad de monómeros. Estos son hidratos de carbono que se van a unir mediante enlaces glucosídicos y que van a formar compuestos mucho más complejos. Esta clasificación se basa en el nombre de monosacáridos, cuando están formados por un solo tipo de hidrato de carbono, disacáridos, que es la unión de dos hidratos de carbono, y después podemos encontrar los polisacáridos, que es la unión de gran cantidad de estos monómeros. Los polisacáridos se van a caracterizar porque no tienen sabor dulce y tampoco son solubles en agua, a diferencia de los monosacáridos y disacáridos que sí tienen sabor dulce y son solubles en agua. En el caso de los polisacáridos se utilizan por lo general como agentes espesantes, por ejemplo en las mermeladas o en los yogures. Y en el caso de los monosacáridos, junto con las proteínas, van a otorgarle sabor
y aroma a los diferentes tipos de alimentos. Un ejemplo de monosacáridos es la glucosa o también la fructosa. Y dentro de los disacáridos encontramos la sacarosa, que es el azúcar de mesa. La sacarosa se puede encontrar en estado de cristal, como podemos ver acá. La experiencia podemos realizarla en casa cuando preparamos una solución de agua con azúcar. Llega a su punto de ebullición, luego lo dejamos descansar en un frasco a temperatura ambiente, colocamos un palillo de esta manera y a lo largo de varios días podemos observar que por evaporación del agua se comienza a formar una solución saturada en azúcar y se forman los cristales alrededor del palillo. Lo que ocurre en este proceso de cristalización es que las moléculas se ordenan y forman una red cristalina, sólida. Pero también podemos encontrar otro tipo de estructuras que son amorfas y que pueden ser gomosas, como los caramelos masticables, y también pueden ser estructuras amorfas vítreas que tienen una consistencia dura, como los caramelos duros. Por ejemplo, durante la cocción de la sacarosa, si lo dejamos mucho tiempo al fuego, a altas temperaturas, vamos a ver cómo va cambiando el color. Vamos a ver que primero tiene una tonalidad clara y después va a comenzar a tomar un color marrón. Cuanto más tiempo lo dejemos, vamos a ver que el color marrón va a ser mucho más oscuro y los aromas van a ir cambiando. Esto produce durante la cocción de muchos alimentos. Puede ocasionar reacciones químicas favorables o no. Este tipo de reacciones pueden llamarse como reacciones de pardeamiento. La reacción de pardeamiento se puede dar, como dije anteriormente, durante la cocción de los alimentos, pero es en ese caso no enzimático. Y en otros casos son reacciones de tipo enzimático y esto se da en las frutas y las verduras. Y esto se produce debido a las enzimas que contienen los alimentos y que en presencia de oxígeno generan la oxidación de los mismos y otorgan ese color característico amarronado y un sabor no deseable. Los responsables de este tipo de reacciones son los azúcares, que pueden traer efectos favorables, como por ejemplo en las papas fritas darle ese crocante en la superficie de las papas, como también efectos desfavorables. No solamente por el color amarronado oscuro, sino por también darle un sabor amargo y generar sustancias que son cancerígenas y que no son buenas para nuestra salud, como también disminuir el valor nutricional de estos tipos de nutrientes. Esto se puede producir tanto en las reacciones de caramelización, como había dicho anteriormente, y también en las reacciones de Maillard que se utilizan para realizar dulce de leche o el pan. Y hoy, en estos tiempos en los cuales el estilo de vida fue cambiando debido a el poco tiempo que uno tiene en poder cocinar, en gran cantidad de oferta de diferentes tipos de alimentos, la mala alimentación ha generado que se produzca la aparición de muchas enfermedades debido al gran desequilibrio alimentario que existe hoy. Y es por eso que en la década de 1980 surge un nuevo concepto que se refiere a los alimentos funcionales. Este tipo de alimentos son aquellos que son capaces de aportar sustancias con funciones fisiológicas definidas y por lo tanto son beneficiosas para nuestra salud. Los ingredientes funcionales son las vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, la C, la B, los minerales como el calcio, el hierro, el fósforo, el magnesio, y se pueden encontrar en las frutas, en las verduras, en algunas legumbres, en los cereales, en las semillas, también en aquellos alimentos lácteos enriquecidos. Estos últimos no están contemplados por el Código Alimentario Argentino, sin embargo el INAL todavía sigue trabajando por establecer una normativa adecuada.